ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Enter Empresas, el poder de una verdadera conexión. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Roberto, cuando estamos en un mundo donde la productividad, la inmediatez y el estrés predominan, ¿pudiésemos decir que los chilenos y las chilenas somos felices o somos más bien infelices? Es una buena pregunta cuando algunos estudios que quizás no tienen tanta rigurosidad preguntan, ¿eres feliz? En general los chilenos tendemos a decir en un alto porcentaje, sobre el 70%, que sí. Pero cuando analizamos los modelos de felicidad, en general los incluso test científicos que miden la felicidad nunca te hacen esa pregunta si eres feliz. Abordan más bien las variables que nos llevan a la felicidad. ¿Qué variables son? Las relaciones, cuál es tu nivel de relaciones, tu satisfacción con la vida, qué nivel de propósito tienes, y así hay una serie de variables que finalmente nos llevan a la felicidad. Hay un referente súper interesante que estuvo en Chile hace poco que se llama Tal Ben-Shahar, y en su libro dice, la felicidad es como mirar un atardecer. Si tú miras el sol de manera directa te quemas los ojos, pero si miras la aureola es lo que te genera esa plenitud. Cuando hablamos de felicidad directa, cuando quiero alcanzar la felicidad de manera directa, nos quema los ojos. Pero cuando vemos las variables que están en su entorno, es justamente lo que nos lleva a ese camino para tener una vida plena. Ahora, si hablamos de felicidad y vemos las distintas situaciones que viven las personas, ya sea socioeconómicas, familiares, duelos, laborales, no podemos decir que todos somos igualmente felices. ¿Es la felicidad momentos o es una forma de vida? Es una pregunta que siempre me hacen y yo creo que existe una confusión en nuestra sociedad que a veces se confunde la felicidad con la alegría. La alegría es una emoción que son momentos peaks, que yo puedo tener un momento de alegría de 5 segundos y en los siguientes 10 segundos puedo tener algún problema y se me va ese peak emocional. Las emociones es una de las variables que aborda el estudio de la felicidad, que incluso son 10. Son 10 emociones placenteras o positivas, le llaman también, y una de ellas es la alegría. Y en general, en la sociedad confundimos la felicidad con la alegría. Por lo tanto, la felicidad es más bien un estado donde la tristeza, la rabia y todas las emociones displacenteras son parte de eso. Están incorporadas en los modelos de felicidad. La clave está en no quedarse pegado en esas sensaciones y tener las herramientas para salir adelante. Entonces, la felicidad no tiene que ver simplemente con estos pics emocionales, sino más bien con estados que se van construyendo, igual que un gimnasio, día a día, practicando y siendo consciente de cada uno de esos momentos y variables. Muy bienvenidos y bienvenidas a Tecnociencia, el podcast, este espacio donde tenemos conversaciones entretenidas, profundas, con distintos expertos y expertas. Y hoy día nos acompaña Roberto Puentes, que es el director y creador del Club de la Felicidad, además de V-Lab, y donde ha profundizado en distintas herramientas para llevar la felicidad a el trabajo, a tener mejores liderazgos y crear ambientes que nos motiven a ser mucho más productivos, pero también estar conectados con lo que nos gusta, que es la pasión. Roberto, tú mencionabas esto del estado de la felicidad. ¿Cómo podemos encontrar la felicidad? ¿Hay ciertas herramientas o acciones para llegar a ser felices? Sí, cuando entendemos los modelos de felicidad, uno de los más famosos o conocidos se llama PERMA, que fue creado por Martin Seligman, que es el fundador de la disciplina que se llama psicología positiva y que es considerada la principal ciencia de la felicidad de cara al ser humano. Porque también la felicidad se estudia desde la filosofía, desde la economía, existe la economía de la felicidad, entre otras cosas. Y cuando vemos este modelo PERMA, la P significa emociones positivas, ¿ya? Positive emotions, en inglés sería. Y hay 10 emociones positivas. Entonces, cuando las conocemos, y cuando hago intervención en empresa o charla, digo, bueno, ¿qué emociones negativas conoces? Todos empiezan a decir 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué emociones placenteras conoces? Y nos quedamos en la alegría. La educación emocional que hemos tenido, en general, tiene el sesgo hacia la negatividad. Por lo tanto, para dar un giro, es decir, mira, el orgullo es una emoción positiva, el amor, el interés, la sorpresa, la gratitud. El solo hecho de conocerlas, educar emocionalmente, nos permite ser conscientes y después decir, por ejemplo, en el trabajo, digamos, una vez al mes, por qué nos sentimos orgullosos de trabajar aquí.
Solo con esa pregunta se abre una conversación increíble que va avanzando en esa línea. Es que si tú miras un poco dónde vivimos, estamos siempre bombardeados de noticias negativas. Hay pocas noticias positivas que también nos condicionan un poco nuestro estado anímico más allá de lo que vivamos personalmente, ¿no? Y ahí, si miramos, en general la gente es mucho más pesimista o negativa que positiva. ¿Hay alguna razón por esto? Lo que yo he estudiado y hay diferentes fuentes que son contradictorias, como en el mundo científico siempre ocurre, pero este efecto medio darwiniano de la búsqueda de la sobrevivencia nos lleva a identificar los riesgos de manera inmediata y las oportunidades quizás de manera secundaria. Entonces, dado que nuestro cerebro actúa de esa manera, es muy importante entrenarlo para poder identificar las cosas buenas que ocurren en la vida. Y una materia que a mí me encanta es la práctica de la gratitud. La gratitud tiene una contundente evidencia científica de los efectos positivos que tiene en nuestra vida. Mejora, disminuye hasta un 54% el estrés, mejora hasta tu ritmo cardiovascular. Tiene una correlación positiva, esto te va a gustar a ti, con la sostenibilidad. Las personas más agradecidas tienden a cuidar más del mundo. Entonces, si no sabemos qué es la gratitud, por eso evangelizar es importante y saber que a veces simplemente con un cuaderno y un lápiz, agradeciendo 3 cosas buenas en el día durante un tiempo, realmente tu vida puede cambiar. Bueno, tú además creaste el Club de la Felicidad buscando entrar con prácticas positivas en los lugares de trabajo. ¿Por qué crees que es importante ser felices en nuestro ámbito laboral? Quiero contarte algo que es súper interesante. Nosotros cuando partimos con esta idea, teníamos el sueño de cómo estas herramientas basadas en la psicología positiva, que son tan simples y gratis, así como un cuaderno de gratitud y de alto impacto, cómo las llevamos a las organizaciones. Y creamos una aplicación móvil y levantamos capital, lo llevamos a la empresa y no nos fue bien. De hecho, nos fue muy mal. ¿Por qué? Y teníamos bajo engagement, la gente lo ocupaba poco, nos costaba venderlo. Dijimos, a ver, algo está ocurriendo acá. Así que yo también tengo una consultora, con 2 consultores fuimos a investigar. ¿Ya? Fuimos a investigar y les dije, quiero investigar, pero en lo más profundo, la raíz de por qué esto está ocurriendo. Y el insight más revelador fue el siguiente. Las personas sienten culpa cuando ocupan su tiempo laboral en su autocuidado, aun cuando las empresas sean promotoras de esto. Y dije, a ver, esto no puede ser. No lo creo. Salimos a validar. Estamos hablando, obviamente, como cualquier investigación, estas cualitativas son generalidades, pueden haber excepciones. Pero si tienes una cápsula de bienestar por alguna plataforma que haya contratado tu empresa y tienes un cerro de pega al lado, y aunque tu jefe o jefa no te diga nada, igual te da esa sensación, ¿ya? Y en Latinoamérica tenemos eso. Entonces dijimos, bueno, parece que ese no es el camino. Chile no está preparado todavía para esta mirada más evolutiva de la felicidad, donde es una prioridad dentro del trabajo. Y ahí decidimos darle un giro. Y un giro hacia decir, bueno, al parecer estamos compitiendo con el trabajo, porque en el fondo el bienestar compite con la productividad, podríamos decirlo de alguna manera. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer de lo que nosotros sabemos sin serles infieles a nuestro propósito para que no compita con el trabajo, sino más bien nos integremos a él? Y ahí llegamos a un tema que es apasionante, que es el tema de la fortaleza. 1 de cada 3 personas en el mundo sabe para qué es buena, cuáles son sus talentos. Cuando hago charlas, pregunto esta cuestión a mano abierta y en general un 20, un 25% levanta la sala. Y cuando sabemos para lo que somos buenos, ocurren 2 cosas. Primero, aumenta nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque tenemos esa sensación de maestría. Yo veo a ti como interactúas en esto, en las comunicaciones y estás fluyendo, ¿cierto? Te gusta, te apasiona y es porque hay un talento detrás. Y lo otro que ocurre, que cuando yo sé para lo que soy bueno y tengo un desafío por delante y ocupo mis recursos personales, que son mis fortalezas, el camino para llegar a ese objetivo es mucho más amigable. Por lo tanto, aumenta mi productividad. Y bueno, y para no alargarme tanto, el giro que le dimos va un poco en ese camino. Pero si tenemos claro nuestras fortalezas y eso nos ayuda a destacar en el trabajo o darnos cuenta de nuestro propósito, ¿no? Ya sea en el trabajo, que además es gran parte del tiempo de nuestras vidas, ¿podemos llegar a ser felices? Absolutamente. Así como hablaba esto del atardecer, ¿cierto? Que no buscar el sol directamente, sino las variables que nos llevan hacia allá. Seligman en su primer libro
plantea 3 elementos para lograr la felicidad y este es uno de los más relevantes. Y armó un modelo el 2011 donde el hecho de que ocupemos una fortaleza, algo para lo que somos buenos, nos hace sentir bien. Y cuando nos pide, por ejemplo, en el trabajo, nuestra jefatura nos dice, oye, Andrea, haz esto, y no tienes los recursos personales, la fortaleza nos puede producir angustia o estrés. Entonces, es todo lo contrario, es bidireccional. Y en ese sentido, sí nos permite ser más felices. Ahora, si está combinado con el propósito, que para mí el propósito es el sentido de dirección, para mí la fortaleza es el motor, es la benzina. Es decir, el propósito hacia allá voy y la fortaleza es lo que te ayuda a encaminarte y acercarte a ese objetivo. ¿Y cómo podemos saber cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestro propósito en nuestro trabajo, por qué estamos ahí o si no, descubrir dónde tenemos que estar para ser felices? ¿Hay alguna forma de descubrirlo? Absolutamente. Primero te voy a decir lo que no creo. No creo en el modelo Simon Sinek, el círculo de oro, y tampoco creo en el Ikigai. ¿Ya? No creo en la visión de que el propósito es una frase de 2 líneas que define todo en tu vida. O sea, imagínate lo estresante que es tener un propósito. Algo, una frase que define todo lo que haces. Michael Steger, que es el principal investigador del mundo en temas de propósito, él plantea esto, que el propósito no es una sola cosa, sino más bien son un conjunto de anhelos que direccionan tu vida. Esa es la definición que a mí más me gusta. Entonces yo puedo tener un propósito en mi ámbito familiar, puedo tener un propósito en mis hobbies o en la conexión con la naturaleza, que es uno de los míos, y eso le quita ese estrés y me permite en el trabajo poder combinarlo con mis actividades de una manera mucho más poderosa y no tener una sola gran paraguas que, chuta, si algo no está, decimos, oye, me tengo que cambiar de donde estoy, y creo que eso nos está generando un estrés, incluso esta obsesión por el propósito, lo decía en otro podcast hace poco. Tenemos que relajarnos un poco y decir, bueno, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué son las herramientas? Cuestionarnos, creo que son las herramientas que nos permiten direccionarnos mejor hacia ese camino. Bueno, muchos empleadores se quejan de la nueva generación de trabajadores, por ejemplo los millennials, que son personas que no están dispuestas a ser criticadas o que se cambian rápidamente de trabajo si no les gusta o dicen las cosas directamente. ¿Qué podemos decir también de estas nuevas generaciones de trabajadores y cómo también las empresas se están adaptando a ellos? Me encanta esa pregunta. Hay una autora que se llama Angela Duckworth que habla del grit y el grit es pasión más perseverancia, ¿ya? Y una de las cosas que se les critica a las nuevas generaciones es que si algo no funciona lo dejamos de lado, como esa perseverancia que es muy característica de nuestros padres chilenos que tuvieron que sacar al país adelante en situaciones mucho más complejas. Y yo creo que sí falta a esa generación entender que esforzarse está bien, ¿ya? Eso también es parte del estudio de la felicidad. La resiliencia, donde más se estudia es la psicología positiva. No solo las cosas bonitas y que a veces se asocian a esto. Y creo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y quizás alguien me va a tirar un tomate, que los empleadores también se están cabreando un poco de eso, ¿ya? Y yo creo que pasamos del liderazgo del látigo de hace 15 años atrás, al buenismo, y esto en conversaciones con varias gerentes de recursos humanos hemos abierto esta conversación y creo que estamos en camino hacia el equilibrio. Y yo creo que las personas jóvenes que tienen esa actitud difícilmente van a poder encontrar la vida de sus sueños, más allá del trabajo donde estén. Pensemos en cualquier objetivo que tú has logrado, que yo he logrado. ¿Quién no ha tenido estrés? ¿Quién no se ha sentido incluso frustrado porque algo no funcionó? Pero la perseverancia, la resiliencia incluyen estas cosas. Entonces, si no estamos dispuestos a abordarlas, a enfrentarlas, la verdad es que no quiero ser pesimista, pero el futuro al cual esas personas aspiran quizás va a ser mucho más complejo. ¿Qué hacen ustedes con el Club de la Felicidad en las empresas? ¿Cómo empoderamos a los trabajadores, las trabajadoras, pero también a los líderes, que son quienes dan las directrices y también inspiran para bien o para mal? Hoy día las organizaciones, el tema de cultura organizacional es un tema súper poderoso, ¿cierto? Sobre todo que hoy día el foco cada vez más está en las personas. Y una organización espera tener una cultura deseada, ¿ya? Y el principal mecanismo de transformación para llegar a esa cultura deseada
son las capacitaciones, las formaciones y específicamente, como tú bien dices, a los líderes, ¿ya? Entonces, el presupuesto va hacia ese lugar. ¿Cuál es el problema? Hay una cosa que se llama la curva de Ebbinghaus, que el 90% del contenido de un taller, de una formación, se te olvida más o menos al mes. Entonces, si gastamos todo nuestro dinero, ¿cierto?, el líder o en quien sea, para fomentar estas power skills, estas habilidades blandas que le llaman, y el 90% de ese contenido significa que es súper ineficiente, y además que tenemos la expectativa de que esa persona aplique al trabajo, ¿cierto?, alguna cosa que haya aprendido ahí. Porque obviamente las organizaciones no son centros educacionales, el objetivo no es educar, es que se lleve a la práctica. Entonces, basado en ese problema, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo llevamos esta transformación cultural de una manera eficiente, productiva y que además tome en consideración la singularidad del ser humano? A mí me ha tocado hacer formaciones de liderazgo en banco, en qué sé yo, y he estado en programas donde se ve evidentemente que hay líderes que tienen menos nivel de liderazgo que otros, pero el contenido es el mismo. Entonces esa persona que está muy abajo, ¿cierto?, en el nivel, le va a ser muy estresante quizá ese programa. O a otro lo puede encontrar muy aburrido porque ya lo sabe todo. Entonces ahí es donde nosotros mapeamos la fortaleza de las personas. Con un test que dura 15 minutos, mapeamos la fortaleza de todos los colaboradores, le preguntamos a los líderes qué esperas tú de tu equipo en otro test de 5 minutos y nos pasan todos los atributos culturales. Eso lo metemos, imagínate, una bolsa de datos de Machine Learning, inteligencia artificial, y a cada persona, en función de su singularidad y en función de los desafíos que los líderes y la organización tienen sobre ellos, le entregamos micro desafíos hiperpersonalizados aplicables en 3 minutos. Entonces, por ejemplo, te llega un micro desafío a ti, Andrea, y te dice, oye, Andrea, en tu próxima reunión con tu equipo, pregúntale a una persona y dile lo bien que lo hizo en la última reunión. Súper simple, son microacciones, pero cuando tenemos a todos los colaboradores generando microacciones cada 15 días, ahí es donde realmente se produce el cambio. Chile ha bajado en el ranking mundial de la felicidad al puesto número 45. Si estamos en un lugar de trabajo donde tenemos un jefe opresor, donde tenemos un equipo que quizás no es el más empático y por otra parte ganamos poco, ¿cómo podemos llegar a ser felices si muchas veces no tenemos otra posibilidad laboral? Yo creo que hay dos cosas. Uno, tener la valentía y el coraje también de hacer un cambio. Cuando el contexto es muy cuesta arriba y tienes la posibilidad, ¿cierto?, de buscar otra oportunidad, creo que a veces le tenemos mucho miedo al cambio y yo creo que no hay que tenerle miedo. Por otro lado, si es que esa posibilidad, según lo que yo creo, siempre existe, pero a veces creemos que no, por la edad, por mi formación, porque nunca voy a ganar lo mismo en otro lado, bueno, son cuentos que nos vamos contando. Pero por otro lado, creo que la actitud con la cual enfrentamos ese contexto, eso es nuestro. Como dice Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, su libro, uno no puede elegir o modificar el contexto con los cuales interactuamos, pero sí podemos elegir la actitud con la cual enfrentamos ese contexto, y eso es libertad, ¿ya? Tú tienes la libertad de tener la actitud que tú quieras frente a los contextos que están. Ahora, si me están tirando piedras todo el día, requiere mucha resiliencia y perseverancia, pero está ese lado, ¿cierto?, de la libertad de la actitud, y por otro lado también la posibilidad y el coraje de generar el cambio si es que eso te va a hacer mejor a tu vida. Hay países, Roberto, como Emiratos Árabes, Bután, que han creado ministerios de la felicidad o institutos de la felicidad, políticas públicas en torno a la felicidad. ¿Crees que son de ayuda? ¿Chile debería hacer lo mismo? ¿Cuánto falta en nuestro país para avanzar hacia allá? La historia de Bután es muy entretenida. El monarca, en una entrevista que le hicieron, el país era súper pobre, y dijo, oye, es que a mí no me interesa el Producto Interno Bruto, me interesa la felicidad nacional bruta. Fue un chascarro. Y después dijo, oye, parece que me tengo que hacer cargo de esto. Y así fue como empezaron a desarrollar esto y armaron un modelo de, no me acuerdo si son 9 variables, donde una de ellas, por ejemplo, el uso del tiempo. Entonces ellos miden cada 5 años y ellos creen que uno debería tener 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Miden. Si es que tú estás trabajando más, generan políticas públicas para llegar al equilibrio. Entonces, cuando uno ve cómo se implementa en Inglaterra, creó el Ministerio Soledad, que se basa principalmente
en los estudios de felicidad. De hecho, el The Wellbeing Project, que es un proyecto global que está siendo liderado desde UK, lo que hicieron es que en el censo le agregaron 4 preguntas de bienestar. Y ahí mapearon y pudieron georreferenciar, porque tenían dudas de que los adultos mayores estaban muy solos. Y se dieron cuenta que efectivamente sí, pero también se dieron cuenta que los adolescentes tenían alto índice de soledad, depresión. ¿Y qué es lo que hicieron? El Estado gastaba mucha plata en salud, de especialistas en salud mental, psiquiatría, psicología, etc. Pero esto les permitió entender muy bien qué cosas ocurrían y dónde ocurrían y con qué edad. Imagínate toda la información del censo. Y generaron un proyecto que no me acuerdo, los recetadores sociales creo que se llamaba. Entonces, antes de ir al doctor, vas a una especie de asistente social, dice, no, ¿qué me pasa esto? ¿Cuáles son tus intereses? No, la jardinería. Te receto ir a un voluntariado de jardinería. ¿Dónde vives tú? Ya, a 4 cuadras más allá. Bajaron el gasto en salud considerablemente porque son acciones preventivas. Entonces, muchas veces llegamos al final, hasta que ya estamos enfermos, y justamente lo que hace el estudio de la felicidad es tener estas acciones preventivas que nos permiten estar mejor. En Chile tenemos índices de salud mental deteriorada altísimos y muchos de los estudios relacionan el aumento de los problemas de salud mental al trabajo. ¿Qué deben hacer las empresas? Yo creo que a mí me toca, por lo que hago, hablar con muchos líderes y yo creo que lo primero es creer. Es como dicen, sí, la salud mental es importante, pero en el fondo, no crean que sea algo relevante. Entonces yo creo que ese mindset, esa manera de pensar, yo me atrevería a decir que es lo más difícil. Porque a la medida que estoy convencido, son líderes de empresas, están acostumbrados a implementar proyectos de lo que sea, ¿ya? Y todos los que trabajamos en cosas de impacto, en general, esa es la principal barrera que vemos en las organizaciones. Entonces, yo no sé, y ahí no tengo la respuesta, Andrea, qué es lo que hay que hacer para generar esta mayor conciencia. No sé si son las nuevas generaciones que van a venir con este chip ya más integrado, o un líder o una líder que ya tiene 55 años, que viene de una lógica del trabajo duro, donde el estrés es normal, el dormir poco, el trastorno del sueño es parte de esta cuestión, donde hay que sacarse la cresta, que está bien, hablamos de resiliencia y perseverancia, pero que no importa el cómo se sientan los colaboradores. Está cambiando, o sea, los últimos 2 años ha cambiado, pero siento que ese switch diría que es el principal objetivo, por lo menos de lo que yo veo. En esta era digital, donde estamos mucho más dependientes de las pantallas, muchas veces preferimos estar conectados, ¿no?, a lo virtual que lo real, con nuestro entorno, ya sea en el ámbito familiar y también laboral. ¿Crees que eso ha mermado el estado de la felicidad? ¿Nos hace estar más infelices que felices el mundo digital? Sí, yo creo eso. Está la dopamina, ¿cierto? Que está como que nos motiva, ¿cierto? Esta hormona. Pero está la dopamina falsa y la dopamina sana, ¿ya? Y la dopamina, o tóxica también le dicen. Y la dopamina tóxica tiene que ver finalmente con las adicciones, con el estrés, o sea, con la droga, el alcohol, el sexo, y también están las redes sociales, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el cerebro tenemos neurotransmisores, entonces la adicción funciona que, como el cerebro quiere ahorrar tiempo, imaginemos son un par de hoyitos, se tapan los hoyitos, entonces yo necesito más para obtener la misma sensación. Y las redes sociales es una adicción, desde mi punto de vista. Entonces cada vez necesitamos más para tener esta sensación. Y como es rápido, es barato y está accesible a la mano, preferimos hacer eso versus la dopamina sana, que en general requiere lo que se llama la energía de activación, que es como un esfuerzo inicial. Es como ya, me encanta salir a correr, pero estoy acostado en mi cama, hoy qué lata, ya, me pongo la zapatilla, la ropa, y cuando estoy afuera lo estoy pasando increíble. Pero esa energía de activación es lo que nos cuesta, y esa es la dopamina que nos hace bien. Tú creaste un juego de cartas, bueno, lo vamos a ver acá. Sin pelos en la lengua, juego de 100 preguntas para conectar y conocerse sin filtro, y que de alguna forma también nos lleva a saber qué cosas nos
hacen felices o no, ¿no? Voy a sacar una, Ya. porque además, cuéntanos un poco de esto, porque tiene distintas categorías, ¿no? Sí, es un juego donde lo que hicimos es que ocupamos como referente el principal modelo de felicidad que existe en el mundo, que se llama PERMA, y diseñamos preguntas por cada una de las variables, y además tiene 3 niveles. Tiene lengua dulce, que son preguntas ligeras, lengua ácida, que son preguntas con cierto están. grado de profundidad, y lengua picante, que son preguntas profundas, no necesariamente picantes, ¿ya? Bueno, yo te voy a dar una a ti para que tú me la hagas a mí. Una ácida, y yo te voy a hacer una picante. Y Qué dice, injusto esto, ¿eh? dice, ¿algún desafío que hayas superado del que te sientas orgulloso? ¿Cuál es y por qué? Muchos. Pero hay uno que me marcó. Yo viví en Alemania 3 años y tenía que hacer la tesis en una empresa, que era L'Oréal en esa época. Y me la eché. Y estuve 1 año trabajando en la empresa y me la eché porque la entregué 5 horas tarde. Alemanes. Imagínate, 10 años de trabajo, 24/7, entrega el documento un par de horas tarde y un 1. Y fue terrible, porque yo tenía una beca, no podía, o sea, era mucho más problemático que solamente eso. Y ahí aprendí, bueno, después hice la tesis de nuevo, el proyecto mío se implementó en la organización, o sea, fue bien exitoso en eso, pero académicamente fue pésimo. Y después hice la tesis de nuevo, me fue súper bien, y ahí aprendí el valor de la excelencia, de la rigurosidad. Que a veces nos falta tanto en Latinoamérica, de hacer las cosas bien, que caracteriza, ¿cierto?, a los alemanes. Yo los quería matar, obviamente, en su época, A pero... última hora, siempre Sí. entregamos todo, ¿viste? Sí, po. La impuntualidad. Y bueno, de hacer las cosas bien, de la excelencia. Eso me marcó de por vida y creo que es algo que me caracteriza. Ya, hazme tú ahora la pregunta. ¿Qué extrañas de tu niñez y por qué? Uy, qué fuerte. Y que sabes que últimamente me he conectado tanto con mi niña interna, quizás mis hijos hacen que me reconecte con esa niña. ¿Qué me hace falta? Jugar. Sí, me hace falta jugar. Y es algo que me pregunté justo ayer. Mira. ¿Por qué no juego más con mis hijos? ¿Por qué no me disfrazo? ¿Por qué no busco momentos de risa? Porque muchas veces me come la vorágine, la rapidez del día y finalmente terminamos siendo muy rutinarios con nuestros hijos, pero nos falta conectarnos con esa niña que jugaba, que se reía y que se olvidaba de todos los problemas. Creo que sí. Ay, ya me voy a poner a llorar, me dejaste Buenísimo. marcada, ¿viste? Sí, pero qué buena la pregunta. Bueno, y estas preguntas finalmente nos hacen también profundizar sobre qué nos hace ser felices, Roberto. 100%. Cuando juegan el juego, dicen, ya, vamos a probar media hora y son 3 horas al final. Porque aquí no tiene ganadores. Mira. Todos ganamos. Hagamos esta, para ti, para mí, Ya. ¿qué persona te da tranquilidad y paz y por qué? Mi hija, que tiene 2 años, 4 meses, y cuando me mira a los ojos, así con ese ojito literalmente Japo Animación, así como, como ese ojito brillante, realmente me absorbe, me derrito. No existe nada fuera de eso. Y cuando se ríe tiene, igual que yo, como que Ojo chino. Ojo chino. Nada. Es increíble. Alimenta mi alma. Los hijos son nuestro cable a la tierra. A mí también. Francisco de 8 y Emilio de 4 también son las personas que me dan tranquilidad. Para terminar, tenemos otras cartas. Sí. Esas también las entregas a las empresas. Estas son tarjetas de reconocimiento. ¿Ya? Que tanto nos falta. Tú sabes que la encuesta engagement, el indicador más bajo que tienen las empresas es el reconocimiento en Chile. Nos cuesta reconocer. Siempre se dicen las cosas malas y nunca se dicen las Exactamente. cosas buenas que hacemos las personas, es verdad. Y Así- eso también genera más motivación, más productividad y, por supuesto, sentirnos más felices. Así que yo te voy a regalar 2 tarjetitas de reconocimiento Ya, a ver. para que las leas tú. A ver. Dice, gracias por irradiar a todos con tu alegría, optimismo y vitalidad. Me inspira tu capacidad de liderazgo y pasión con la que motivas a las personas. ¡Ay, qué lindo! Y esto no te lo dice la gente. Y es necesario. Es necesario. Muchas gracias, Roberto. Para terminar, si tú pudieses recomendarle a las personas algunos consejos o tips para ser felices cada día, no pensando en la felicidad del futuro, sino del momento presente, ¿qué les dirías? 2 cosas. 1, piensa en tus relaciones más importantes que tienes en tu vida y piensa, a propósito de lo que decías tú, cuánto tiempo le estás dedicando a nutrir esa relación. En general, nuestras relaciones más importantes, como son las más importantes,
y las damos por dadas, porque siempre van a estar ahí, nuestros mejores amigos, amigas, nuestra familia, pero no puede pasar mucho tiempo si es que estemos nutriendo esas relaciones, y es lo más importante de la vida. Así que hazte una lista, cuáles son esas relaciones más importantes y empieza a activar el cafecito, la conversa, la llamada por teléfono, lo que sea, cualquier acercamiento. ¿Y en lo laboral? Y en lo laboral, yo me atrevería a decir que reconozcamos más, agradezcamos más. Cuando tú le agradeces a alguien por algo, también estás reconociendo una fortaleza en esa persona. Gracias, Andrea, por ayudarme a preparar la presentación. Yo asumo que Andrea es buena para preparar presentaciones, por algo le estoy pidiendo ayuda, ¿ya? Entonces, el reconocernos, el tener estas actitudes desinteresadas. Hay una, y solo para terminar, una de las necesidades psicológicas básicas del ser humano, según el modelo de autodeterminación, es la bondad, pero la tenemos bloqueada. Entonces, desbloquear algo que es inherente a nosotros, ser buenas personas, y eso sin duda te va a rodear de lindos regalos de aquí al futuro. Roberto Puentes, creador del Club de la Felicidad, también de VLab, súper entretenida la conversación. Gracias por todo lo que ha hecho también y por todo esto que también nos ayuda a conectarnos. Nos desconectamos tantas veces de nosotros mismos y también de quienes nos rodean, y eso también nos hace buscar cuál es nuestro propósito, cómo podemos con pequeñas acciones tratar de ser más felices y vivir en paz y en tranquilidad. Que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y agradecemos a ustedes por la sintonía. Recuerden que está Tecnociencia, el podcast, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Nos pueden seguir en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn y en X. Y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Empresas, el poder de una verdadera conexión. Y Arauco, renovables para una vida mejor.